Durante la historia, el concepto de Edad de Oro se ha utilizado para describir periodos en los que la humanidad experimentó paz, prosperidad y felicidad, en los cuales el arte, la ciencia y la filosofía florecieron y el crecimiento económico fue imparable. Los poetas griegos y romanos fueron los primeros en utilizar este término para referirse a épocas en las que la cultura alcanzó un pico de desarrollo. Sin embargo, aunque muchos se beneficiaron durante estas edades doradas, especialmente las clases altas, la realidad para la clase baja era bastante diferente. La pobreza, la explotación laboral y las dificultades económicas afectaron a una gran parte de la población, y en muchos casos los avances para algunos vinieron a costa del sufrimiento de otros. Hoy vamos a explorar lo que significaba ser pobre durante algunas de las edades doradas de la historia, comenzando con periodos como el Renacimiento, la Edad Dorada y otros, para entender cómo la prosperidad y el avance no siempre fueron universales. En el Renacimiento, del año 1400 al 1600. Después de la Edad Media y la devastación de la peste negra, Europa vivió un renacer cultural, económico y científico durante el Renacimiento, especialmente en ciudades como Florencia. Este periodo, que abarcó los siglos XIV al XVI, fue testigo de enormes avances con el arte, la filosofía y la ciencia. Figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael crearon obras maestras que siguen siendo veneradas en todo el mundo. Además, la invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV permitió la difusión masiva de libros y conocimientos, lo que impulsó el desarrollo del pensamiento científico y humanista. Sin embargo, mientras las élites de la sociedad disfrutaban de estos avances y vivían en lujosos palacios y mansiones, la mayoría de las personas seguía viviendo en condiciones de extrema pobreza. Los campesinos y trabajadores no solo sufrían debido a la falta de recursos, sino también debido a la estructura feudal que les obligaba a pagar altas tasas impositivas a los nobles y a la iglesia. Muchos de estos campesinos vivían en viviendas humildes, en su mayoría de una sola habitación, y su alimentación consistía principalmente en pan y sopa, a menudo hechos de sobras. Además, la falta de seguridad laboral era una constante. Si un trabajador no cumplía con las expectativas de su empleador, podía ser despedido sin previo aviso, dejando a muchas familias en una situación aún más desesperada. Este contraste entre la opulencia de los ricos y la miseria de los pobres no se refleja en las obras artísticas del Renacimiento, que a menudo idealizan la belleza y el lujo. Las representaciones de esta época a través del arte son más que una visión idealizada, muy alejada de la dura realidad que vivían las clases bajas. Aunque el Renacimiento dejó un legado cultural que todavía admiramos hoy en día, es importante recordar que no todos vivieron ese renacer con las mismas oportunidades. La Edad Dorada de Estados Unidos, de 1870 a 1900. En Estados Unidos, la llamada Edad Dorada se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, entre los años 1870 y 1900, un periodo marcado por el rápido crecimiento económico, el desarrollo industrial y una enorme concentración de riqueza en manos de unos pocos. Las grandes fortunas fueron amasadas por figuras como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y J.P. Morgan, quienes dominaron industrias clave como el petróleo, el acero y las finanzas. Este fue un testigo de una expansión vertiginosa de los ferrocarriles, la industrialización y la urbanización, lo que trajo consigo una mayor disponibilidad de productos manufacturados y un aumento en el empleo. No obstante, este periodo también estuvo marcado por enormes desigualdades sociales. Mientras que los empresarios y los magnates vivían en mansiones ostentosas y disfrutaban de un lujo sin igual, los trabajadores industriales vivían en condiciones deplorables. Las fábricas eran lugares peligrosos, con largas jornadas laborales y una remuneración insuficiente. Los trabajadores a menudo sufrían accidentes graves, enfermedades y la explotación constante. Los mineros, por ejemplo, trabajaban en condiciones de hacinamiento y riesgo extremo, y sus familias vivían en barrios marginales con acceso limitado a agua potable y atención médica. Los agricultores también pasaron por tiempos difíciles, ya que los precios de los productos agrícolas fluctuaban debido a la expansión del ferrocarril y la llegada de tiendas y productos importados. Las tasas de interés eran altas y los precios de los productos agrícolas caían, lo que hacía muy difícil para muchos granjeros sobrevivir. Como resultado, miles de trabajadores del campo se vieron obligados a abandonar sus tierras en busca de mejores oportunidades en las ciudades, lo que provocó una creciente migración hacia las urbes, donde las condiciones de vida no eran mucho mejores. Aunque el país experimentaba una edad dorada de progreso económico, para la clase trabajadora y los campesinos, la vida era una lucha diaria.
la pobreza y la explotación eran endémicas y las políticas gubernamentales en ese momento no hicieron mucho para aliviar estas tensiones. La disparidad entre ricos y pobres era tan grande que muchos se referían a este periodo de forma irónica como la Edad Dorada, pues la prosperidad solo se distribuyó entre unos pocos. La Belle Époque. En Francia, el periodo conocido como la Belle Époque, que abarcó desde el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue un tiempo de grandes avances culturales, científicos y tecnológicos. París se convirtió en el centro del arte y la cultura mundial, con la construcción de monumentos emblemáticos como la Torre Eiffel y con la popularización de los cabarets, como el Moulin Rouge. Además, fue un periodo de innovación en la ciencia, con la creación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y los primeros avances en la aviación. Sin embargo, como en otras edades doradas, no todos se beneficiaron de este auge. La pobreza en las clases bajas de París y otras ciudades francesas era generalizada y muchas personas vivían en condiciones miserables en barrios marginales. La falta de vivienda adecuada, las malas condiciones sanitarias y la pobreza extrema eran comunes en las áreas urbanas más pobres. De acuerdo con un estudio realizado en 1882, el 73% de los habitantes de París vivían por debajo del umbral de la pobreza, mientras que solo el 27% de la población pertenecía a la clase media o alta. Mientras las élites disfrutaban de las innovaciones culturales y tecnológicas, las clases bajas luchaban por sobrevivir. Muchos de ellos trabajaban en fábricas y minas, donde las condiciones eran duras y peligrosas, y los salarios, sí, eran bajos. Los trabajadores enfrentaban largas jornadas laborales y una creciente alienación en una economía industrializada. A pesar de la prosperidad económica generada en algunos sectores, la desigualdad social era tan pronunciada que la Belle Époque también se vio marcada por el creciente descontento social y la lucha por los derechos de los trabajadores. La Ilustración. La Ilustración fue un periodo de gran avance intelectual y científico que tuvo lugar en Europa durante los siglos XVII a XVIII. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Kant promovieron la razón, la ciencia, la libertad individual y la justicia, desafiando las estructuras tradicionales de poder como la monarquía y la Iglesia. Fue una época de grandes descubrimientos en ciencias naturales y las ideas de la Ilustración influyeron en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa. Sin embargo, aunque la Ilustración trajo consigo importantes avances en la filosofía y la ciencia, no todos los segmentos de la sociedad se beneficiaron por igual. Las clases bajas, especialmente los campesinos, vivían en condiciones precarias y a menudo pasaban hambre. La mayoría de los campesinos no tenía acceso a la educación y vivían bajo un sistema feudal que los mantenía en la pobreza. Durante los años 1780, muchas de las clases bajas europeas vivían en la miseria, soportando malas cosechas, inflación y cargas impositivas pesadas. Los campesinos estaban sujetos a tributos elevados, mientras que la nobleza y el clero, en su mayoría, vivían sin restricciones económicas. A pesar de las ideas progresistas que surgieron durante la Ilustración, las condiciones de vida para las clases bajas no mejoraron significativamente. Los ideales de libertad y justicia que surgieron durante este periodo fueron en gran medida inaccesibles para la mayoría de las personas, especialmente para los campesinos, quienes seguían siendo explotados bajo un sistema feudal arcaico. La Era Victoriana. La Era Victoriana en el Reino Unido fue un periodo marcado por la paz, el progreso científico y un gran auge económico, pero también estuvo marcado por profundas desigualdades sociales. Durante este periodo, Gran Bretaña fue una potencia imperial, expandiendo su imperio en África, Asia y otras partes del mundo. En casa, la revolución industrial transformó la economía, impulsada por la industria textil, el carbón y los ferrocarriles. Sin embargo, las condiciones de vida para las clases bajas fueron extremadamente duras. Las ciudades industriales crecieron rápidamente, pero la infraestructura no pudo seguir el ritmo. La sobrepoblación, la falta de saneamiento y las malas condiciones laborales eran comunes en los barrios más pobres. El trabajo infantil estaba muy extendido y los niños trabajaban en fábricas, minas y como sirvientes domésticos en condiciones que pondrían en peligro su salud y seguridad. La mortalidad infantil era altísima y la esperanza de vida en los barrios más pobres era considerablemente más baja que la de las clases altas. La era victoriana también estuvo marcada por una moralidad estricta y una rígida distinción entre las clases sociales. Aunque las clases altas disfrutaban de una vida cómoda y llena de lujos, las clases bajas eran dejadas a su suerte, sin acceso a la educación, a servicios médicos o a una vivienda adecuada.
A pesar del crecimiento económico del imperio, la pobreza y la explotación eran una constante en la vida de los trabajadores más humildes. Una curiosidad interesante es que durante el Renacimiento, a pesar de ser una época conocida por el florecimiento de las artes, la ciencia y la filosofía, las ideas sobre la pobreza eran muy limitadas. A menudo, la pobreza era vista como un resultado natural del orden social y no como algo que necesitaba ser erradicado o mejorado. De hecho, en varias ciudades italianas como Florencia, se consideraba que los pobres debían mantenerse en su lugar, sin mucho interés en sus condiciones de vida. La estructura social de la época estaba tan rígidamente definida que los campesinos y trabajadores urbanos, a menudo en la miseria, apenas tenían acceso a los beneficios del Renacimiento. Las enormes riquezas que permitieron la creación de las grandes obras de arte y arquitectura no se distribuían de manera equitativa y las clases bajas seguían luchando por sobrevivir en medio de la abundancia que se disfrutaba en las cortes y en las casas de los comerciantes adinerados. En el caso de la Edad Dorada de los Estados Unidos, una curiosidad adicional es cómo la concentración de riqueza en manos de unos pocos industriales no solo tuvo efectos económicos y sociales, sino también políticos. Durante este periodo, muchos de los ricos empresarios conocidos como barones ladrones, Robert Barons, como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y JP Morgan, tuvieron una enorme influencia política. Su capacidad para controlar los recursos y la producción les permitió manipular políticas públicas y ejercer presiones sobre el gobierno. Este poder desmesurado de los empresarios llevó a una serie de prácticas corruptas, como el soborno de funcionarios públicos, y contribuyó al establecimiento de un sistema político que favorecía a los más ricos. La pobreza y las malas condiciones laborales de los trabajadores no solo eran ignoradas, sino que también se mantuvieron por un sistema que les mantenía sin derechos laborales y sin una representación política efectiva. Y finalmente, en la era victoriana, un dato muy curioso es cómo la moralidad estricta y el concepto de decoro que prevalecía en las clases altas no solo afectaba la vida personal de las personas, sino que también influenciaba las condiciones laborales de la clase trabajadora. Durante esta época, la moralidad social imponía fuertes restricciones sobre la vida de las mujeres, especialmente en las clases altas, donde se esperaba que se comportaran de acuerdo con normas muy rígidas. Mientras tanto, las mujeres en las clases bajas sufrían una doble carga, ya que además de trabajar largas horas en fábricas o en el servicio doméstico, también eran objeto de severas expectativas morales. Sin embargo, las clases altas mostraban una profunda preocupación por las apariencias públicas, pero no tenían ningún reparo en explotar a los trabajadores más humildes. Así, el sistema de clases que definía la época victoriana no solo era económico, sino también moral y social, con una clara disparidad entre lo que se esperaba de las élites y lo que soportaban las clases bajas. Amigos, a lo largo de la historia, las edades doradas han sido definidas por el florecimiento de la cultura, la ciencia y la economía. Sin embargo, como habéis visto, no todas esas personas experimentaron estos avances de la misma manera. Así, mientras la historia celebra los logros de estas edades doradas, no podemos olvidar que muchas de esas edades de oro fueron más bien tiempos de oro para unos pocos, mientras que otros vivían en la oscuridad de la pobreza y la explotación. Si te ha interesado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario contándonos qué otros temas históricos te gustaría que exploráramos. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que te mantenga informado y entretenido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando más historias de nuestra fascinante historia. Hasta la próxima, adiós.